Si estás aquí en la Florida y tienes un accidente de tránsito, te resbalas o tienes una caída en un lugar público, mi recomendación es que la primera llamada que hagas sea al abogado Jared Spinger. Él va a tomar por ti las decisiones legales necesarias y además te va a asesorar en cuanto a los gastos médicos. Jared tiene 17 años de experiencia como abogado de accidentes en la Florida y personalmente sufrió un accidente de tránsito que casi le cuesta la vida. Nadie como Jared para conocer el viacrucis que puede derivarse de un accidente. La ley te protege en caso de un accidente, no importa tu estatus migratorio. Jared Spinger defiende tu derecho a ser recompensado de manera justa. Y si Jared no gana tu caso, no pagarás nada. Así que no lo dudes. Llama al abogado Jared Spinger. No tienes nada que perder y mucho que ganar. Llámalo ahora mismo al 1-833-LESIONADO. Te van a atender las 24 horas del día en inglés y en español. Llama a Jared incluso antes de comunicarte con tu compañía de seguro. Yo sé por qué te lo digo. Bienvenidos de vuelta a Contrapoder 3.0 con José Colina y Esteban Hernández. En esta oportunidad vamos a conversar con Francisco Cambronero. Él es profesor y es activista por la libertad. Bienvenido, Francisco, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes allí, buenas noches aquí. Buenas tardes, Francisco. Bienvenido a Contrapoder 3.0. Bueno, Francisco, en España han sucedido varias cosas interesantes, diría yo, ¿no? Y es que hace pocos días el tribunal, por así decirlo, la Corte Suprema, ¿no?, de España, emitió un fallo en contra de las políticas implementadas de confinamiento por parte del gobierno de Pedro Sánchez, en donde las declaró ilegales, argumentando que no se trataba de un estado de alarma, como ellos dijeron, sino de un estado de excepción, es decir, que requería de una u otra manera del apoyo de la Cámara de Diputados. Quiero empezar por ahí. ¿Qué se está diciendo en estos momentos en España con respecto a este tema? ¿Esto ha tenido repercusión en los medios? ¿Y qué se espera que haga la gente? Porque tengo entendido que pueden demandar. Bueno, de momento la sentencia aún no es pública. Estábamos esperando a que para el lunes o el martes se haga pública. Lo que ha salido a la luz ha sido un poco la sentencia, pero no los motivos ni la letra pequeña. Hasta la semana que viene, como digo, no se va a saber exactamente muy bien pues, qué es lo que ha dicho el Tribunal Constitucional, más que el Tribunal Supremo, que son dos entidades diferentes en España. Lo que ha decretado ha decidido que es ilegal el estado de alarma, pero no las medidas que tomó el gobierno confinándonos en casa. Aparentemente esto es lo que ha decidido. Entonces, es decir, el estado de alarma implica restringir los derechos fundamentales, pero no prohibirlos. Lo que hizo el gobierno a partir del día 29 de abril, no antes, sino hasta el día 29 de abril, fue, amparándose en el estado de alarma que ya existía, decretar que todos los españoles tenemos que quedarnos en casa obligatoriamente y que solo podría haber servicios esenciales. El término esencial, lo que es un servicio esencial, es lo que se quedó un poco en el aire y fue una discusión de varios días por los medios de comunicación y las redes sociales, porque ¿quién decide qué es esencial, ¿no? Es decir, si yo soy autónomo y tengo un negocio, para mí es esencial mantenerlo abierto. No puedo cerrarlo porque tengo que dar de comer a mi familia, tengo trabajadores que dependen de mí, en fin, de mi negocio, etc. Entonces, eso llegó al absurdo de decretar que las peluquerías eran esenciales, pero no las zapaterías, por ejemplo. Hasta que al cabo de varios días ya se dieron cuenta de la enorme estupidez y cerraron todo. En lugar de dejar abiertas las zapaterías también, cerraron también las peluquerías. El caso es que al final solo quedaron abiertos los supermercados y servicios más o menos de compra, de comida, de bienes básicos, y todo lo demás quedó cerrado, ¿no? Esto es lo que es ilegal. Incluso, bueno, eso es muy interesante. Era ilegal salir a la calle a dar un paseo, que esto es muy importante. Muchas veces se compara con los medios de comunicación más o menos de izquierdas. Hoy están, desde ayer por la noche están machacando que lo que ha pasado en España es increíble porque en Europa se hizo lo mismo, etc. Y no es verdad, en Europa no se hizo lo mismo. En Alemania tú podías salir a pasear, podías salir con tus hijos, podías incluso ir al trabajo en condiciones especiales, pero podías ir. Es decir, no había una restricción tan alta como la que hubo en España. En España te multaban por salir a dar un paseo. Solo por esto te multaban. Y tras estas medidas, Francisco, ¿cómo tú percibes, estando allá en España, la popularidad justamente del Ejecutivo, de Pedro Sánchez, tras estas medidas que son draconianas, ¿no? Bueno, esta es una pregunta muy difícil porque a mí me da mucha pena lo que está pasando en España. La gente
Yo recuerdo hace un año ya me manifesté en contra, y como yo otras muchas personas, nos manifestamos en contra del confinamiento y era increíble cómo la gente nos respondía casi atacándonos que era necesario confinarnos porque la situación era peligrosísima, que si se había que elegir entre libertad y seguridad era preferible la seguridad antes que la libertad y cosas demenciales, ¿no? Cuando es evidente que la vida y la libertad van unidas y no puedes separarlas, ¿no? Y, en fin, el argumento que ellos esgrimía y que yo creo que es el que el Tribunal Constitucional en el fondo permanece ahí, es que la libertad no puedes separártela de ti a cambio de tu vida, ¿no? Eso es cualquier persona que te diga que voy a salvar tu vida pero a cambio de tu libertad te está mintiendo, ¿no? No es verdad, es imposible que eso suceda, ¿no? Y eso fue lo que pasó y lo que ha dicho el Tribunal Constitucional. Lo que sucede es que España es un país, por desgracia, bastante socialista, ideológicamente socialista. Le gusta mucho lo que dice el Estado y, bueno, para mí es muy triste que mis compatriotas estén en esta deriva. Es muy triste, de verdad, muy triste. Y es esta lamentable, me jode mucho decirlo, pero... Esta decisión que tomó ese tribunal fue porque alguien metió un escrito, metió una querella. Disculpa, no te oigo bien. Esta decisión que tomó el tribunal fue porque ¿quién introdujo el escrito? ¿Fue una persona? ¿Fue una organización? ¿O simplemente... No, la denuncia la presentó el partido Vox. Y esto es una de las cosas que el único partido que se ha manifestado claramente en contra es el que en España llaman de extrema derecha, cuando es el único partido que defiende que el Estado sea subsidiario y apela siempre a que todo esté en el ámbito privado y en el ámbito de los ciudadanos. Pero los medios de comunicación desde ayer por la noche y hoy se han dedicado a mostrar aparentemente una contradicción de Vox, porque Vox apoyó el estado de alarma. Claro, el estado de alarma, que el primer partido que lo pidió fue Vox, precisamente, ¿no? El día 12 de marzo, Vox denunció públicamente al gobierno por no haber decretado ya el estado de alarma. El estado de alarma se decreta el 14 de marzo de 2020, el gobierno, y hay una prórroga del mismo el día 25 de marzo. Vox apoyó esa prórroga con las restricciones de la libertad de movimiento, pero no la prohibición, y es el día 29, es decir, el día 28, aparece la prórroga del estado de alarma, aparece en el boletín oficial del Estado y el día siguiente el gobierno tiene una reunión del Consejo de Ministros y decreta el confinamiento de todos los españoles. Es decir, amparándose en el estado de alarma que ya existía, es cuando cometen la ilegalidad de prohibirnos ser libres o de prohibirnos salir a la calle y obligarnos a quedarnos en casa, ¿no? Y es esto, a partir de este día, es cuando Vox denuncia públicamente al gobierno y el día finales de abril, un mes después, preparó la denuncia y la presentó en el Tribunal Constitucional y obviamente pues hoy ha salido. Lo triste es que haya salido tan tarde, ¿no? Sí, ya no sirve para nada, realmente. La verdad es que es bastante triste. Y ante esta situación, ¿cuándo son las elecciones en España? Bueno, las últimas fueron en 2019, el 10 de noviembre, que volvió a ganar Pedro Sánchez, el Partido Socialista, y el día 12, el martes día 12 de noviembre, Pedro Sánchez firmó el acuerdo de gobierno con Podemos, aunque había dicho que no lo iba a hacer. Curiosamente, a pesar de haber firmado ese acuerdo de gobierno, todavía muchos españoles decían que no iba a pasar nada, que era solo un farol de Pedro Sánchez para anular a Podemos y no sé qué. La realidad es que hoy hay cinco miembros del gobierno que son de Podemos y ahí siguen, aunque Pablo Iglesias ya no está, pero Podemos está en el gobierno, y las próximas serán pues del 19 en el 23, a finales del 23, si no antes. ¿Tiene Vox posibilidad es decir, el gobierno Pedro Sánchez tiene 2 años todavía, 2 años y medio por delante para enderezar las encuestas que aparentemente le son adversas ahora mismo, pero tiene 2 años y medio. Claro. Yo lo veo muy mal todo esto. Y esos 2 años y medio podrían servir para que Vox eventualmente pudiera levantarse como la primera fuerza política de España. Bueno, esa es una buena pregunta. Eso es lo que a algunos nos gustaría que sucediera, pero en España la mayoría de los medios de comunicación, si no todos, bueno, hay algunos pequeños medios de comunicación, la mayoría están en contra de Vox. La mayoría, es muy triste, como digo, pero la mayoría de los medios, incluso medios conservadores, aparentemente conservadores como La Razón, han atacado mucho a Vox, lo comparan, dicen que es igual de radical, de extremista, etcétera, que Podemos, y, como digo, la mayoría de los medios de centro-derecha abogan por un pacto, un acuerdo de consenso
entre el Partido Popular, y que renunció a sus ideas allá por el año 2008, y el Partido Socialista, ¿no? Que son los dos, hoy es cierto que son los dos partidos mayoritarios, y bueno, no lo sé, vamos a ver qué va a pasar. A mí me gustaría que Vox se erigiera en el partido mayoritario del centro-derecha, de la derecha y de toda España. Pero bueno, vamos a ver, hay mucha gente en contra. ¿Y qué piensas tú sobre el Partido Popular bajo Pablo Casado? Porque yo sé que bajo Rajoy hubo muchas críticas de un acercamiento con la izquierda. A Pablo Casado aparentemente lo están acusando de lo mismo. ¿Tú crees que Pablo Casado sea de esos derechistas tibios o si va a tener, en caso de llegar al poder, la fortaleza, digamos, ponerle un freno a la izquierda? Bueno, eso es muy interesante porque en Pablo Casado creo que ha habido un cambio. Cuando Pablo Casado se convierte en el presidente de su partido, yo lo aplaudí porque él se convirtió en presidente defendiendo ideas de liberalismo, nombraba a Hayek, a von Mises, y bueno, parecía que, digo, joder, es la primera vez que desde el Partido Popular hay gente que defiende las ideas libertarias claramente, ¿no? Pero luego hubo un cambio, no sé muy bien debido a qué, pero la realidad es que tenía como portavoz del Parlamento a Cayetana Álvarez de Toledo, que era un poco una señora que iba un poco por libre, eso es cierto, pero que tenía ideas muy claras en contra de Pedro Sánchez, de Podemos, de Bildu, en fin, de todos los que querían destruir tanto la libertad como España. El caso es que la quitó, la defenestró y puso a una señora bastante mediocre que apoya toda la ideología de género, bueno, y todo el socialismo del siglo XXI, para que nos entendamos, excepto por cuestiones, la única diferencia en estos momentos entre el Partido Popular y el Partido Socialista es de índole económica. Es esto, nada más. En todo lo demás, el Partido Popular está de acuerdo con toda la ideología de género, con toda la ley integral de violencia de género, con lo que se diría el marxismo cultural, para que lo entendáis. Pero, en fin, mira, la Agenda 2030 en España fue aprobada en 2015, que gobernaba con el gobierno de Rajoy. O sea y obviamente esto va a seguir adelante. ¿Y qué posibilidades, Francisco, disculpa que lo interrumpa, pero qué posibilidades hay de entonces, digamos, reformar ese partido? Porque hay gente, y por ejemplo estuvo Cayetana Álvarez de Toledo, que sí, era una persona muy brillante, pero la echaron a un lado. Hay gente que pareciera quizás no estar tan alineados con eso, como Isabel Díaz Ayuso. No sé si Daniel Lacalle todavía siga formando parte de esa fila. No hay posibilidades de quizás deshacerse de los que a estas alturas defienden esa ideología de género y todo el marxismo cultural y eso, y quizás reformarlo. ¿No tienen suficiente gente? Eso es muy optimista, Esteban. La realidad, bueno, Daniel Lacalle estuvo apoyándolo en 2018, dando asesoramiento económico y demás. Ahora creo que está bastante desvinculado del partido. Y Díaz Ayuso sería un poco el eslabón perdido del partido, afortunadamente, porque es la única que claramente está defendiendo la idea de la libertad frente al socialismo, ¿no? Es decir, cuando llegaron las elecciones en Madrid, ella dijo que era claramente socialismo o libertad, ¿no? Y cuando Pablo Iglesias renunció al gobierno y se presentó por Madrid, dice, bueno, entonces ya no es socialismo y libertad, sino comunismo o libertad, ¿no? Y arrasó en toda la comunidad de un modo brutal, nadie se lo esperaba, nadie, de verdad, ni ellos ni el Partido Popular, esa victoria tan contundente. Yo soy simpatizante de Vox y me alegré muchísimo de la victoria de Ayuso. Y fíjate que el único partido que no bajó, un partido del espectro de la derecha que no bajó fue a Vox, que no creció mucho, pero creció a pesar del terremoto Ayuso, ¿no? Ahora, que eso vaya a suponer un cambio, bueno, yo no lo creo. Ayuso es una persona de partido. Ella estaba en el Partido Popular de Madrid cuando Cifuentes, la anterior presidenta del PP de Madrid, creó las leyes sobre violencia de género y las leyes de género y la perspectiva de género y todas estas mandangas que tienen que estar en todos los proyectos que uno hace en Madrid, en fin, etcétera. Todo eso lo creó el Partido Popular en Madrid y Ayuso estaba ahí y no parece que vaya a cambiar mucho la cosa. Vamos a ver qué presión hace Vox en Madrid, que es el partido que ahora mismo está apoyándolo. Lo que sucede es que la victoria de Ayuso ha sido tan aplastante que en realidad no necesita un gran apoyo de Vox para poder gobernar, con que se abstengan en 4 o 5 cosas y Ayuso busque luego el consenso con el Partido Socialista en otras 4 o 5, el PP se mantiene en el poder, no cambia ninguna ley de índole ideológico, moral, cultural y ya está. No hay, es decir, que mi opinión es que primero Ayuso no va a poder cambiar nada del partido y en segundo lugar que yo creo que Pablo Casado nunca va a ser presidente, pero
Vamos a ver, mi opinión es que en el 2023 el PSOE va a seguir ganando. ¿Y tú crees que a futuro pudiera aliarse el PP y el Partido Socialista para que Vox no pueda convertirse en la primera fuerza política de España? ¿Podrían llegar a eso? Bueno, esa es una de las posibilidades más horribles que están sobre el tapete, y es posible, ¿no? Es decir, cuando Vox hizo la moción de censura contra Pedro Sánchez, se esperaba que el Partido Popular no apoyara la moción de censura de Vox, pero tampoco votara en contra, ¿no? Sino que se abstuviera, ¿no? Diciendo, bueno, no estamos de acuerdo con Pedro Sánchez, pero no nos parece el momento idóneo para hacer una moción de censura. Se pensaba que iba a hacer esto, pero la realidad es que Pablo Casado, desde la tribuna de oradores, machacó terriblemente a Abascal de Vox y dijo que no iban a votar a favor ni se iban a abstener, votaron en contra. Más o menos era una ruptura de los puentes con Vox, prefiriendo estar al lado del PSOE, aunque eso ha sido horrible y sido triste, ¿no? Incluso ahora le están proponiendo que a Pablo Casado que haga una moción de censura debido a los resultados, a la decisión del Tribunal Constitucional, y el PP de momento ha dicho que no va a hacer ninguna moción de censura porque no lo ve necesario. Entonces se especula con que en el 2023 es posible que haya un pacto, es posible, entre el PP y PSOE para que las cosas sigan como están. Esto es lo de el gato pardo, ¿no? Sí. Hay que cambiar para que todo siga igual, ¿no? Para que todo siga igual. Bastante lamentable esta realidad y pareciera... España es un país muy interesante porque es un país, digamos, desarrollado, pero tiene unos comportamientos igualitos que la política latinoamericana. Es lamentable que veamos este tipo de cuestiones y bueno, el PP que se ponga las pilas, porque realmente si se termina alineando con la izquierda pudieran perder todo eso, esa base que les ganó gente como Díaz Ayuso, así que estaremos muy pendientes de lo que suceda allá. Muchas gracias, Francisco, por habernos acompañado en Contrapoder 3.0. Ok, gracias a vosotros. Muchas gracias, Francisco. Era el profesor Francisco Cambronero desde España, bueno, hablándonos de la realidad de lo que está ocurriendo en ese país, primero con respecto a esta decisión de la Corte Constitucional de declarar ilegal el estado de alarma como tal, lo que quiere hacer Pedro Sánchez para que la gente siga confinada en sus casas, y también hablando de la probabilidad, algo increíble, de que el PP y el Partido Socialista se puedan unir para que Vox no se convierta en la primera fuerza política de España. Bueno, esperaremos hasta allá a ver qué sucede. Esto ha sido todo por hoy en Contrapoder 3.0, el programa de la derecha, en Factores de Poder, que definitivamente el canal de la información, duela a quien le duela. Hasta el lunes. Este programa fue presentado por John de la Vega, abogado de inmigración.